Comercio Internacional de la Universidad Abierta Interamericana y despachantes argentinos presentan Conexión Internacional, con la conducción de Claudia Marinelli y Marcelo Rábida por Radio Conexión Abierta. Tenemos en línea al ingeniero Miguel Ponce, ex subsecretario de Industria y Comercio desde Europa. Buenos días, Miguel. Federico Robeda y Claudia Marinelli te saludan. Pero qué alegría estar de nuevo con ustedes, Federico, y contigo, Claudia. Es que vos sos parte de este programa, Miguel. Miguel, la alegría es nuestra. ¿Cómo andás tanto tiempo? Así lo siento, y realmente por eso es que nos parecía que hoy teníamos que estar presentes, ya que sigue habiendo novedades. Algunas de las novedades ustedes las van a tener en exclusivo, porque justamente yo estoy acá vinculado al tema que estaban tocando recién, ¿no es cierto? Unión Europea-Mercosur. Así y bueno, justo esto se da en el marco de lo que habíamos puesto como adelanto, ¿no es cierto?, en las redes sociales, que era un poco la nueva instrucción que ha dado Cancillería de tratar de aplicar lo que denominan el modelo Vietnam, por un lado, en el comercio exterior argentino, y por otro lado, decíamos justamente el enmarque que esto se da en las posibilidades, ¿no es cierto?, del acuerdo Mercosur-Unión Europea, justamente cuando acaba de conocerse que acá en Bruselas es muy posible que yo me traslade. Del 3 al 7 de julio va a estar reuniéndose posiblemente la última reunión importante previa a la firma, Si todo anduviera bien, debiera ser de las últimas reuniones importantes. Esto no quiere decir que no vaya a haber otras, pero me parece que es posible que del 3 al 7 de julio tengamos aquí en Bruselas la reunión más grosa y más, me parece, definitiva de las características que va a tener este acuerdo. Pero claro, el telón de fondo es que en el medio hemos conocido, y está en la primera plana de casi todos los diarios económicos de hoy, esta situación de los números del comercio exterior, que están implicando el quinto mes consecutivo de déficit comercial, con un aumento de las importaciones del 24%, ¿no es cierto?, ya que hubo IMPO que superaron las 6.000 y Expo que apenas superaron las 5.400, ¿no es cierto? Con lo cual el rojo nos está dando para este mes de casi 650 millones y el acumulado del año acercándose a los 2.000. Esto, yo quiero empezar por acá porque hay mucha gente que se asusta cuando escucha estos números o se hace la sorprendida, Nosotros adelantamos en nuestro programa, ¿no es cierto?, en tu programa, que no teníamos que dramatizar si este año teníamos rojo comercial, pero además adelantamos que durante un largo tiempo, por lo menos un tiempo discreto, íbamos a tener que acostumbrarnos a la situación de déficit comercial, y que depende de cómo se analice ese déficit comercial, esto es positivo o es negativo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos en claro que el 84 en estos momentos por ciento de lo que se importa al país son partes y piezas, bienes de capital, insumos, bienes intermedios, es decir, todos elementos relacionados a la producción, y tenemos además el histórico, ¿no es cierto?, el dato histórico de que por cada punto de crecimiento del PBI nacional se producen 3 puntos de aumento de las importaciones. Esto nos tiene que plantear que si no resolvemos el tema de nuestras exportaciones, no tenemos después que hacernos los sorprendidos cuando el déficit comercial aparezca con los volúmenes y los andariveles como los que estamos analizando en el día de hoy en todos los medios económicos del país, ¿no es cierto? Es decir, siempre recordamos con vos, Claudia, sobre todo, de que mi preocupación mayor son las exportaciones más que las importaciones. Sí, tal cual, Miguel. ¿No es cierto? Que las importaciones crezcan implican que el país está creciendo y requiriendo insumos para la producción. Que las importaciones, en cambio, permanentemente se primaricen, sigan primarizándose y sigan concentrándose. Esto es lo que tiene que preocuparnos, y esto nos lleva necesariamente al reclamo por una agenda de competitividad demorada, ¿no es cierto? Vos sabés que, Miguel, a mí hay algo que me llama mucho la atención, que se ha difundido por parte de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, un mapa de la inversión en Argentina y mapa de las exportaciones. Vos obviamente estás al tanto. Y entre los datos... Sí, estoy bien.
Sí, entre los Sí. datos que menciona dentro del mapa de las exportaciones, dice que el volumen de las exportaciones argentinas se ha incrementado un 1,4% respecto del primer cuatrimestre. Sí. Pero entonces es como que Así dan, es. claro, como que dan una... No. Pero ¿cómo es esto entonces? Claro. Sí, te lo digo explícitamente. Se ha incrementado solamente el 1% y el mayor aumento, y por eso tenemos casi un 6% de crecimiento de las Expo, se da por valor. Es decir, lo que ha aumentado son precios y la mezcla precios-volumen te da un aumento mayor al 1% del monto de exportación, que se considera de exportación. Pero en volúmenes solamente hemos aumentado un 1%. Y esto me parece que tiene que llamarnos la atención en el sentido de todas las necesidades que hay para corregir. Porque, son 5 meses. No es que acá uno puede echarle toda la culpa a Brasil. Tenemos en claro que somos Brasil dependiente en términos de exportaciones, particularmente las MOI, pero ya a esta altura que no hayamos avanzado en la diversificación de nuestros mercados de exportación comienza de alguna manera a acercarse a esto que muchas veces hemos denominado, sobre todo en el tiempo anterior, mala praxis. Y acá entra esto del nuevo modelo. Yo creo que por eso es que es importante que nos adentremos a ello. ¿Qué ha dicho la Cancillería y por qué lo ha dicho? Vos recordarás, Claudia, que cuando se produce el alejamiento de Malcorra, nosotros explicitamos un temor. ¿Cuál era ese temor? Y que se volviera a etapas en las cuales el comercio exterior y las negociaciones económicas eran subordinadas, ¿no es cierto?, como en tiempos previos a cuando Cavallo adoptara la resolución de sumar el área de comercio exterior que anteriormente estaba en Cancillería y subsumirla dentro de la Cancillería. En ese momento nosotros dijimos que Malcorra se retire y sea reemplazada por una especialista, yo diría, en protocolo y relaciones, claro, ¿no es cierto? No era un buen augurio. Sin embargo, tenemos que ser sinceros y decir que quien han designado, el número 2, es un hombre que tiene formación económica y que le va a poner, yo diría, garra al tema del comercio exterior, pero particularmente al de las inversiones. Lástima que sea un hombre puesto por un hombre de las inversiones financieras más que productivas, como es su jefe, o quien lo impulsó, ¿no es cierto?, junto con Marcos Peña, que es Reiser, que sigue estando a cargo del área de inversiones en Cancillería. Pero la primera, visto las quejas que hubo de todos los sectores vinculados a la producción nacional y que hicimos eco nosotros fuertemente y durante varias semanas, han dado un instructivo a todas las embajadas, cuando nosotros teníamos el temor que las embajadas volvieran a cumplir aquel rol de visitador permanentes de los diversos cócteles que se daban en cada uno de los destinos, y entonces ellos abrieron un paraguas, pero abrieron un paraguas correcto, es decir, queremos a las embajadas trabajando como verdaderas agencias comerciales de Argentina y del trabajo nacional, y tomaron como ejemplo algo que yo conozco muy bien porque conozco a su protagonista principal. Tomaron el ejemplo de la embajada argentina en Vietnam en las últimas décadas. El embajador argentino en Vietnam es un amigo, Tito Kaminker, a quien estoy por ver aquí en Barcelona, está vendiendo todo en Argentina y instalándose en las afueras de Barcelona. Él fue agregado comercial en Barcelona también, antes de estar en Vietnam, pero en Vietnam logró desarrollar un modelo, yo diría, de vinculación comercial que permitió que la embajada argentina en Vietnam se transformara en la que mayor superávit comercial lograra. Y yo lo tengo necesariamente que emparentar con aquello que hablábamos cuando volví de China, el rol que había jugado la embajada argentina a cargo de Guelar, pero sobre todo los consulados de Shanghái, de Guangzhou, de Hong Kong, en buscar a los empresarios argentinos que iban en la misión conmigo los mejores partners y permitir que se diera el hecho inédito, que gente que por primera vez iba a China volviera de allá con órdenes de completadas, pues nos hacía temer de que se perdiera con el cambio de ministerio o del ministerio de Malcorra. Parece que por las instrucciones dadas, que el modelo elegido, que el recordar
experiencia exitosa que todavía está vigente, como es la de la Embajada de Vietnam, hace que tengamos que abrir un compás de espera antes de fijar una posición más concreta y esperar las efectividades conducentes. Yo quiero ver si realmente esta instrucción es respetada, pienso que sí, espero que sí, deseo que sí, y que pronto empecemos a notar otro tipo de números. En este sentido, la reunión del 3 al 7 aquí en Bruselas de Unión Europea-Mercosur estaría indicando de que debiera permitir salvar algunos conflictos y temitas que van impidiendo que se termine de concretar el acuerdo, sobre todo para aprovechar una coyuntura internacional como es esta que ha abierto Trump de incertidumbre y que hace que los europeos ya no tengan más expectativa en los Estados Unidos, que empiecen a mirar otras áreas del mundo y antes que se nos adelanten los chinos, que están actuando muy, yo diría, proactivamente aquí en Europa, tratamos nosotros de acelerar el tema de acuerdo Unión Europea-Mercosur, tal cual lo venimos reclamando desde hace tanto tiempo. ¿Te parece? Sí, yo justamente cuando vos estabas entrando al programa, estaba analizando este nuevo jugador, Macron, que realmente sí. Ha sido una victoria inesperada, con una Merkel también integracionista y con un Brexit que se viene. Pero bueno, estos dos jugadores son muy importantes a favor de la globalización y en este sentido te pregunto. Enseguida volvemos con más Conexión Internacional. Más Conexión Internacional. Estos dos protagonistas de la Unión Europea, ¿cómo juegan en el acuerdo del Mercosur? Diría yo muy, bueno, el espíritu con el que Merkel visitó Buenos Aires fue claramente pensando más que en Argentina en acelerar el tema Mercosur-Unión Europea. De hecho, tanto Merkel como el presidente Macri tenían la esperanza de que en el tiempo que ellos están a cargo como presidentes pro tempore respectivos de ambas áreas comerciales, económicas, comerciales y políticas, se lograse firmar el acuerdo. Es posible que alguno de ellos no esté en la firma de ese convenio porque haya vencido su plazo. Yo creo, por ejemplo, que la señal que ha venido de Brasil, que al comienzo generó intranquilidad y demora en el avance del tema Unión Europea-Mercosur, ahora estaría aquietando las aguas, y lo que en cambio viene a frenar la posibilidad del aceleramiento que todos esperaban es conocerse los resultados electorales ahora sí en ambos países que presiden las áreas de las que estamos hablando. Es decir, cómo le va a Macri en las elecciones, cómo le va al gobierno en las elecciones y cómo le va a Merkel. El caso de Merkel es menos preocupante porque, suponiendo una alternativa que objetivamente tiene grados de probabilidad menor, que es que perdiera frente a Schmidt de la socialdemocracia es tanto o más integracionista que Merkel, con lo cual el tema Europa no tendría problema y el tema de Unión Europea con Mercosur tampoco. En el caso de Macri, la situación es diferente. Si el gobierno no sale por lo menos empatado, todos los acuerdos, tratados y posibilidades económicas de las que se viene hablando van a entrar en un compás de espera y en una inquietud, ¿no es cierto?, que si bien no para la economía, demora decisiones de trascendencia como puede ser la de firmar un tratado de libre comercio con un área tan importante como es Europa. Por eso acá viene una segunda parte, que es la importancia que adquieren las elecciones en este tiempo que estamos viviendo en términos económicos, la noticia negra de que no calificamos, ¿no es cierto?, sí. En el que ha sido la noticia económica de la semana, y por otro lado, así es, y por otro lado, yo diría la necesidad de que rápidamente, y yo diría, tengo en claro que me van a tratar de ingenuo, pero que aún antes de las elecciones, de ser posible, hubiese una suerte de principio de acuerdo político, económico y social que garantice por lo menos enunciar 5 o 6 políticas de Estado en las que estemos todos de acuerdo, la tratemos de quitar de la competencia electoral, y entre ellas la de la integración argentina al mundo sin duda debiera estar entre las 3 primeras. Exactamente, Miguel, mejor dicho, imposible. Viendo para el futuro, sí, tiene que haber un acuerdo más allá de los partidos, tiene que haber una estrategia de Estado. Perdón, están esperando, los inversores esperan eso, acá todo se sorprende,
pasó con la lluvia de inversiones prometida? ¿Por qué no vienen? Y algunos decían, no, es hasta que no se dome la inflación. No, otros decían, hasta que no pase tal cosa. No, muchachos, hasta que no haya garantías que las políticas que hoy estamos desplegando enunciativamente tengan una mirada de largo plazo. Nadie va a venir a arriesgar un plan. Entonces, somos muy concretos. A Durán Barba puede no gustarle los acuerdos políticos, pero hay una necesidad nacional a esta altura que hace a la propia integridad de Argentina como economía responsable, que me parece que debiera hacer que, excluyéndonos, aislándonos por un momento de las peleas y las menudencias cotidianas, podamos alzar la vista, mirar en el mediano y el largo y encontrar esos acuerdos que son tan imprescindibles. Si no, todo esto que estamos hablando, y bueno, serán ruido, pero las nueces no van a aparecer. Exactamente. Yo creo que la reflexión a que nos lleva tu comentario es que indudablemente la política de comercio exterior, es casi una obviedad lo que estoy diciendo, sigue a la suerte de la situación de la política interna del Estado, y ahí esto me remite también el acto de Cristina, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Todo este tipo de situaciones, de ruidos, de fuegos de artificio. ¿Cómo vos evaluás eso, Miguel, el resultado de la convocatoria? Yo evalúo que ha sido un gran éxito de Durán Barba. Durán Barba quiere que los protagonistas centrales hoy de la política nacional sea el pasado, él identifica a Fernández de Kirchner, y el futuro, él identifica en, llamémosle, la dupla, por hablar de Cristina en la provincia de Buenos Aires, de la dupla Vidal-Macri. Y me parece que esto es un error. La gente no está preguntándose Cristina, Macri o Vidal. La gente se está preguntando cómo va a pagar las cuotas de su heladera que todavía tiene pendiente y en la que se metió hace, por ejemplo, 8 o 10 meses. ¿Cómo va a pagar los servicios a fin de mes? ¿Qué va a pasar con el agua? ¿Qué va a pasar con los boletos del transporte de los chicos? ¿Qué va a pasar con los útiles o cuando tenga que cambiar la ropa? Me parece que la gente está más preocupada por estas cotidianeidades. Y para esas cotidianeidades, sin duda, parece imprescindible que el mercado interno no siga siendo el convidado de piedra en un modelo económico que todavía algunos desconocemos en su enunciado. Es decir, me parece que aquello que hablábamos más de una vez, de que las inversiones venían a reemplazar al mercado interno, han demostrado la falacia, tal cual lo dijimos, que no solo no era necesario, sino que era contraproducente. Pedíamos inversiones más mercado interno, porque si no, nos quedamos sin mercado interno y sin inversiones. Volviendo a tu pregunta, yo creo que, lógicamente, todo lo que tienda a generar, a profundizar la brecha, por más que convenga en términos electorales a los dos polos de la contradicción planteada, creo que no ayudan al país, no ayudan a los decisores, no ayudan al mensaje de tranquilidad que hay que dar hacia afuera y también hacia adentro, y no ayuda a superar una brecha que hasta ahora no nos ha permitido resolver ninguno de los problemas pendientes que tiene la Argentina. Sí, yo creo que lo que vos decís, me parece que esto nos lleva a una situación de impas bastante inconveniente, porque justamente en situaciones en las cuales se tiene que negociar la suerte de un libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, no sabemos entre qué políticas de Estado va a haber, porque Cristina significa una cosa y Macri o Cambiemos significa otra. Entonces, frente a esa ausencia, que como vos sugerís, que sería lo conveniente de un acuerdo más allá de políticas partidarias, la verdad que avanzamos y retrocedemos, digamos, si se avanza, ¿no? Pero digo, es como una ida y vuelta permanentemente de ciclos, y seguimos en esta cosa cíclica de la Argentina y nunca se avanza definitivamente, ¿no? Había señalado de que esto afecta, por ejemplo, decisiones del estilo firma acuerdo Unión Europea-Mercosur, también afectan otro tipo de situaciones en las cuales el gobierno, el país,
todos tenemos muchas expectativas, como son las inversiones que debieran llegar para Vaca Muerta. Cualquier petrolero, cualquier fondo de inversión que hoy esté pensando, voy a Vaca Muerta, porque objetivamente, fijémonos hoy en importaciones, la principal importación que tiene el país, combustibles y elementos destinados a la producción de energía. Entonces, evidentemente está habiendo una necesidad de producir energías que no solo sean las renovables, sino las tradicionales, para generar años, ¿cierto?, de desinversión, generaron los déficits que ya todos conocemos. Pero para que esto pudiera llevarse adelante, también es imprescindible que tengamos cerrada la brecha, o por lo menos demos señales de que terminamos a cerrar esa brecha. Insisto, por más que electoralmente a Durán Barba y a los asesores de Cristina les reconvenga, quien no le conviene. Muy bien, fue la valiosa opinión del ingeniero Miguel Ponce, ex subsecretario de Industria y Comercio. Conexión Internacional, con la conducción de Claudia Marinelli y Marcelo Rábida por Radio Conexión Abierta.